comenzamos un nuevo programa de Salud y Sociedad en Popular Televisión. Hoy, debido a que estamos en primavera y nos están hablando mucho de las alergias, vamos a hablar de las alergias primaverales. Para ello hemos venido a la consulta del doctor Miguel Añó, que nos va a ilustrar sobre este tema. Miguel, muchas gracias por habernos recibido aquí en tu consulta, aquí en Emilio Pino. ¿Y qué es eso de las alergias primaverales? No, primero, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo para esto. Y voy a intentar ser lo más ilustrativo posible a la hora de enseñar en qué consiste la alergia y cómo prevenirla y cómo tratarla en un momento determinado. Las alergias, como hemos dicho en otras ocasiones, es el reconocimiento como extraño por parte de nuestro organismo de sustancias que hay en el exterior que no las debería de reconocer como malas para él, ¿vale? Lo que hace nuestro organismo es que primero se pone en contacto con ellas, las reconoce el sistema inmunológico, las modifica en su interior, las presenta a las células, a otras células defensoras. Esas células defensoras piensan, tengo que defenderme frente a ella, fabrican moléculas que quedan circulando por la sangre y es en una segunda o en una tercera exposición a lo que llamamos nosotros el alérgeno, la sustancia que nos va a dar la alergia, el polen, el ácaro, los epitelios, es en esa segunda o tercera exposición al alérgeno cuando el organismo, a nivel del órgano de choque, que llamamos órgano de choque a la nariz, a los ojos, a los pulmones, a la piel, a la propia sangre, cuando en el órgano de choque se van a liberar sustancias que van a producir una serie de sintomatología. Entre las sustancias que se liberan, pues está la que conocemos todos, la histamina, que de ahí viene el nombre de los antihistamínicos que se utilizan para el tema de la alergia. Al liberarse esas sustancias se producen una serie de síntomas en el organismo. ¿Y qué síntomas son esos que se producen dentro del organismo? Bueno, pues dependiendo del órgano de choque, pues van a ser picor de ojos, escozor, lagrimeo, puede ser dicho en palabras médicas, el prurito, la epífora. A nivel nasal, pues puede ser una congestión nasal, una obstrucción, que normalmente suele ser bilateral, ¿vale? Unas veces alternante, unas veces según el grado de presión que tenga se va a obstruir de un lado, se va a obstruir del otro y va a producir esa congestión con esa rinorrea, esa cantidad de agua que puede ser de distintas características, puede ser acuosa, puede ser mucosa, puede ser purulenta, y eso nos va a hacer los distintos diagnósticos diferenciales para dar apellidos a esa rinitis o a esa conjuntivitis de la que hablábamos antes. También puede ser a nivel de los bronquios, por ejemplo, las mismas partículas que están actuando sobre la mucosa nasal pueden actuar a nivel del bronquio. Y como luego, si quieres, podemos hablar en otro momento, el tema del asma bronquial, por ejemplo, vamos a ver cómo a nivel del bronquio es capaz de producir esa inflamación y llegar a cerrar el bronquio más de lo normal, ¿vale? Produciendo lo que llamamos disnea, dificultad respiratoria, ¿vale? ¿Y por qué es que ahora en primavera, pues hasta en las noticias empiezan a decir constantemente, pues estamos en una época de mucha polinización, va a haber muchas alergias, con lo cual nos están poniendo de uñas y con mucho cuidado tenemos que tener porque esto es tan así, es decir... A ver, sí, hay que decir que sí, que lo mismo que cuando se va a acercar una tormenta tenemos que tomar medidas, o como cuando hay huracanes en Estados Unidos y avisan que viene el huracán y hay que poner las barreras necesarias para que no se nos lleve la casa. Aquí yo no veo mal que desde la sociedad española y que desde las noticias se hable de que existe una cosa que se llama alergia, que en un momento determinado puede perjudicar muchísimo, puede hacer mucho daño tanto a nivel personal como a nivel social, porque si no se ponen los remedios adecuados, si no se acude al médico, si no se sabe el por qué me está ocurriendo esto, pues existe la astenia primaveral, existe porque hay un exceso de actividad del sistema inmunológico. Existe toda la sintomatología que te incapacita para llegar a poder hacer una vida normal,
es decir, hay un aumento de una pérdida de sueño, cual conlleva una alteración a nivel del desarrollo laboral de cada persona. Entonces, tiene una carga que aunque no la veamos de golpe, la tiene y es muy potente esa carga que tiene, ¿no? Entonces, creo que se tiene que hablar de ello. Sí que es verdad que hay que poner las cosas en su justa medida. Entonces, el que no sea alérgico, pues que no se preocupe, pero el que tenga alguna de esas sintomatologías de las cuales estamos hablando, pues que se ponga en marcha, porque hay remedio para ello, hay tratamiento y hay una forma de hacerlo. ¿Va a ser tan grave, va a ser tan alarmante, va a ser tan...? Pues es que depende de las personas, pero la persona que de verdad es alérgica sí que va a tener mucha sintomatología. Lo mismo en Cantabria que en la zona del centro, siempre y cuando esté expuesta a grandes cantidades de polen. ¿Y cuándo se producen esas grandes cantidades de polen? Ahora hablando de la polinización, pues aquí en Cantabria, pues probablemente desde julio hasta septiembre más o menos. ¿Por qué? Porque tenemos unas características climatológicas especiales. Que hemos tenido 3 semanas atrás, que ya ha habido, estando ahora en abril, perdón. Pues sí, ya hemos tenido en abril, y en marzo hemos tenido ya 2-3 semanas, porque hay distintos tipos de pólenes, distintas plantas y que polinizan en distintas temporadas, ¿vale? Aquí en Cantabria lo vemos en mayor, para acercarnos más en mayor medida todavía, porque la gente normalmente a lo que es alérgica es a los ácaros del polvo. Entonces está todo el año, pero ¿cuál es el problema? Que eso lo tenemos más o menos controlado. Sabemos dónde está, cuándo viene, si nos exponemos a los ácaros o no nos exponemos, pero a los pólenes no. A los pólenes está 2 días haciendo sol y no pasa nada. Sin embargo, está 2 días haciendo sol con una temperatura superior a 22 grados en el ciclo de polinización de esas plantas y se produce un pico de polen que va a hacer que esa persona de repente se quede cao. ¿Qué es eso del polen? ¿Cómo podemos explicar para que nuestros televidentes, estamos hablando del polen, ¿de dónde salen? El polen sale de las plantas, ¿vale? Es el fruto con el cual se germinan las plantas. Entonces, todas las plantas tienen su ciclo reproductivo y liberan en ese ciclo reproductivo el polen. Lo liberan a la atmósfera. Lo hacen sobre todo pues a primera hora del día y a primera hora del día, sobre las 5, las 7, las 4, las 7 de la mañana, ¿vale? De ahí que luego hablemos que entre las medidas pues hay que tener cuidado sobre todo a esas horas, porque es cuando más aumenta el índice de polinización. ¿Nosotros lo vemos? Pues mira, lo podemos llegar a ver, pero como todo. ¿Tú ves un poco de polvo? No. ¿Pero si hay mucho polvo, ves el polvo? Sí. A los lados de las carreteras, por ejemplo, se ve. Es muy llamativo, aquí en Cantabria menos, pero en la zona de Madrid, por ejemplo, si tú vas al parque de atracciones, en la época en la que los cipreses están soltando sus pólenes, ves los coches verdes, de una tonalidad verde, y dices, mira, se me ha llenado de polvo. No, es polen, que está todo puesto encima. Aquí en Cantabria, ¿cuándo lo he visto yo? Pues a los lados de las carreteras, por ejemplo, cuando están polinizando toda la vegetación que hay a los lados, según van pasando los coches, van expulsando, entonces dejan una marca, una zona entera que es más verde. Esos son pólenes también, ahí les vemos también. Desde el satélite Meteosat hay alguna fotografía que se han llegado a ver auténticas contaminaciones de polvo por encima de Europa, o sea, con la fotografía. Que son curiosas, que se pueden ver en internet, ¿vale? ¿Cuándo las notamos nosotros? Hombre, pues se pueden ver también si un día ventoso y estás cerca de sobre todo los cipreses y demás que sueltan mucha más cantidad. El polen no son las bolitas estas blancas que vemos por ahí, que todo el mundo cree que ese es el polen. No, cuando están esas bolitas blancas que son ya es el fruto seco, o sea, ya es lo que cae del árbol después de que esos árboles se hayan polinizado y se suele corresponder con el plátano de sombra o con el chopo, ¿vale? Pero eso ya es el fruto seco, esos árboles además ya polinizaron. ¿Qué pasa? Que cuando ese suelta, coincide en el tiempo con la polinización de las gramíneas, que son unas de los pólenes más agresivos aquí en la zona de Cantabria. ¿Las gramíneas qué son? ¿Son solamente la hierba de los prados? Mira, hay una cosa que me comentó en su día una paciente mexicana que tuve, me decía, es que a mí me dan alergia a los pastos.
es la mejor definición. El pasto, donde están las vacas, lo que crece por ahí, ¿vale? Lo que crece en los prados, los que están sin cultivar, todos esos. Pero luego además también en el prado de casa, que está plantado, también a los lados de la carretera, también, o sea, son muy reconocibles. Ahora, hay que enseñar la foto de una gramínea para saber de qué estamos, por ejemplo, hablando, ¿vale? Yo os he puesto aquí, por ejemplo, para que veáis, ¿no? Una gramínea, un lolium. Esto es el lolium, por ejemplo, ¿no? Si nos vamos atrás y ponemos alguna otra, vale, entonces podemos en un momento determinado ver la poa pratensis, por ejemplo. Está, bueno, pues con este tamaño poco vemos, pero vale. Y los plumeros esos que hay Los plumeros son la planta invasora, es el plumero de la pampa, que se llama, el cañizal, ese nos está dando mucho problema. Nos están dando mucho problema. ¿Por qué nos están dando mucho problema? Pues porque este es el Lolium, que decíamos antes, ese tenemos mucho, y estos son gramíneas salvajes. Porque es una gramínea, este es el cañizal, el plumero de la pampa, nos está dando mucho problema porque es una planta invasora, no hay manera de quitarla, y como no nos pongamos de acuerdo todas las comunidades autónomas que tenemos alrededor, va a ser imposible prácticamente quitarlo porque la raíz no desaparece y vuelve otra vez a crecer, y es una gramínea que tiene reactividad cruzada con las otras gramíneas, con lo cual todos los sensibilizados a esas gramíneas se les alarga el periodo en el que tienen la sintomatología mucho más, ¿eh? Y el problema es ese, que no hay manera de erradicarlo. Aparte de las gramíneas salvajes, pues tenemos también las gramíneas cultivadas, que son menor problema en esta zona, pero un mayor problema en la zona de Castilla, por ejemplo, y por ahí. Tenemos también las malezas, como la parietaria, que algunas veces encontramos monosensibilizados. Sin ir más lejos, la parietaria judaica, o la officinalis, esa la tenemos, sin ir más lejos, la tenemos en... Vamos a ver, si me las quiere buscar. La tenemos, mira, si vista se reconoce bastante bien, ¿eh? Este es el fruto, cuando está polinizando, está sobre todo en las paredes, ahí su nombre, parietaria, ¿vale? En las iglesias, y hay determinadas zonas, aquí en Cantabria, por ejemplo, la zona de Laredo, o la zona de Laredo hacia Casturdiales, en las que hay mucha cantidad de parietaria, incluso hay monosensibilizados a parietaria, ¿eh? Vale, aparte del tema de la parietaria, tenemos otros muchos. Tenemos el plantago, que el plantago lanceolata, que también se utiliza luego a nivel como un laxante, a nivel de medicina general. Plantago bata. Plantago bata, eso es. Que en realidad es plantago lanceolata, pero bueno, al mirarlo para acá, se reconoce muy bien. Claro, si no te lo han enseñado nunca, dices, sí, el plantago, pues vale, pero es, ¿vale? Y también la zona de potes, por ejemplo, ahí tengo unos cuantos pacientes que son monosensibilizados al plantago ovata. Y para la zona de Reynosa hay praos, completamente prados, totalmente cubiertos de solo plantago, de lo que se ve. Luego por debajo hay gramíneas y hay más cosas, pero claro, los picos que te da en esas zonas determinadas, también es muy difícil determinar, aunque ponemos captadores de pólenes, como salió hace poquito en las noticias, hay captadores de pólenes para determinar los granos de polen que tenemos en la atmósfera, para cuantificar, a ver en qué grado nos pueden estar afectando prácticamente a tiempo real. Siempre, claro, hay que medirlo y se dicen los datos al día siguiente o a los 2 días, ¿no? Pero... Y por regiones hay pólenes que pueden ser, porque por ejemplo el del olivo aquí no se da. Aquí es muy poquito, aquí tenemos oleáceas. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues pacientes que vienen, por ejemplo, destinados aquí, Guardia Civil, ertzainas, gente o maestros sobre todo, que vienen de otras zonas, ¿vale? Vienen de la zona de centro para abajo, desde Madrid para abajo, y son alérgicos a las gramíneas y al olivo. Normalmente suele ser a las dos cosas. Y aquí tienen sintomatología a pesar de no tener olivo, uno, por las gramíneas, y dos, por las oleáceas, que también las hay,
¿vale? Oleáceas tenemos, por ejemplo, el fresno, aquí tenemos en abundancia. ¿Vale? ¿Y qué síntomas, es decir, un paciente ahora Sí. que tenga síntomas por la alergia, qué síntomas le Lo voy a primero que dar? va a notar es el saludo alérgico. Esto, este es el saludo alérgico, ¿vale? Están haciendo así, les ves por la calle, les ves ojos vidriosos, probablemente empiezan las ojeras a marcarse, ¿vale? En los niños se nota más que en los adultos, ¿vale? Ojos vidriosos, la rinorrea, moquita, pañuelo en el bolsillo a todas horas, estornudos muy frecuentes, despertarse por la mañana con todo esto cargado muchas veces, a pesar de dormir con las ventanas cerradas, porque probablemente el día anterior habían estado y todas las partículas de polen han estado haciendo su ejercicio ahí en las mucosas nasales. Y no olvidemos que un depósito de una gramínea aquí, de un polen de gramínea aquí, pues lo que va a estar es todo el rato enredando y produciendo esa inflamación, desencadenando esa respuesta inmunológica, que no es otra cosa que una defensa, pero que al final lo que crea pues es un problema para el paciente. Una defensa desmedida. Una defensa exagerada, eso es desmedida, frente a cosas que no tendrían. Y aparte de la rinitis, ¿tienen algún otro síntoma? ¿Tienen fiebre? Tienen síntomas de nariz, no, la fiebre no es un salvo en 2 contadas ocasiones que no vienen al caso, una alergia medicamentosa, alguna cosa por ahí. La fiebre no suele ser un síntoma de alergia. Habrá que ir a buscar otra cosa, ¿vale? La fiebre no. Si bien sí puede complicarse con una sinusitis. ¿Por qué? Pues porque al haber una congestión, se cierren los ostium de drenaje, las puertas de entrada de esas habitaciones que hay al lado del pasillo, que es la nariz, ¿vale? De los senos paranasales, se cierran las puertas, la mucosa que está rellenando todos los senos paranasales está inflamada, con lo cual produce moco, con lo cual al no estar aireado se sobreinfecta y entonces ahí ya estamos hablando de una alergia con una sinusitis sobreinfectada, ¿vale? Cuando la sinusitis que puede darla es bilateral, sospechamos que es una sinusitis alérgica. Cuando es unilateral hay que ir a tirar a que pueda estar complicándolo un proceso infeccioso a mayores. Otras sintomatologías que puede dar, que podemos ver, pues que no tiene asma a lo mejor durante todo el año, o no tiene tos durante todo el año y empieza a tener tos durante esas épocas de mejora, por ejemplo, cuando está en sitios cerrados y es salir a la calle y empezar a ponerse mal. Es bastante frecuente en la consulta general, es bastante frecuente personas que tienen síntomas como de constipado, Sí, ¿eh? Y eso toses prolongadas, que le das un antihistamínico, por ejemplo, y se le suele aliviar o quitar. eso es. O sea, ¿cómo lo diferenciamos de que sea un constipado común de una alergia? Buena pregunta, buena pregunta. Porque se pueden confundir los síntomas. Sí, por lo que sí, me has se pueden contado. confundir los síntomas y además es que los dos responden a lo mismo. Los dos responden a un antihistamínico, los dos responden a una pseudoefedrina o los dos responden a un spray nasal que nos demos, porque el spray es un antiinflamatorio, lo otro te bloquea los receptores de histamina que también están activados a nivel de la inflamación, porque no olvidemos que la histamina, la serotonina y demás son mediadores de la inflamación, ¿vale? Entonces, ¿cómo diferenciamos eso? Pues normalmente por sus antecedentes, por la cronopatología de la sintomatología, por cómo va evolucionando los síntomas. En parte por la respuesta a la medicación, la buena o la mala respuesta a la medicación, porque sobre todo cuando es un proceso vírico o bacteriano, lo que va a ocurrir es que se produce un ascenso de sintomatología, una meseta de sintomatología y un descenso de sintomatología. Un catarro vírico solemos decir que dura 7 días con o sin tratamiento. Sin embargo, una alergia lo que te va a hacer es empieza la sintomatología, baja la sintomatología, empieza la sintomatología, baja, no tengo sintomatología, vuelvo a tener, mantengo. Y además, ¿cuándo te da más? Días de sol, días de lluvia, dentro, fuera, cuando te expones a esto, cuando no te expones. Y simplemente con una semiología adecuada, con una anamnesis, o sea, con una historia clínica adecuada, muchas veces orientas muy bien el diagnóstico. De cara a poder hacer un tratamiento correcto, definitivo y adecuado, y que funcione,
entonces ya tienes que tirarte a hacer más cosas. Ya haces pruebas de alergia, ya empiezas a hacer el prick test, ya empiezas en un momento determinado a hacer una espirometría para valorar la función respiratoria. Es decir, ya empiezas con todo eso. ¿Cómo diferencias una tos por rinorrea posterior, por esa congestión, esa tos persistente que tú dices, de otros factores? Pues entre otras cosas, pues haciendo una espirometría, descartando que no sea por las otras causas que son más frecuentes, como es la rinorrea posterior, o que no sea de una enfermedad por reflujo gastroesofágico, que algunas veces está ahí presente. O sea, ¿y cómo lo diagnosticas? Ahora llega, yo tengo un paciente que tiene una rinorrea prolongada, Me lo que derivas. mejora, no sé qué, Estimado amigo, y te lo mando aquí a la consulta. me gustaría descartar proceso alérgico de fondo, paciente que lleva 2 años con sintomatología durante la misma temporada del año con esto, que no termina de ceder al tratamiento y lleva 3 semanas con ello. Bien, desde que entra por la puerta. O sea, ya le ves, día soleado, que está haciendo polen, que no sé cuánto, ya le ves. O sea, normalmente quitan el pañuelo de la mano derecha para darte la mano. O sea, el primer punto, ¿no? Luego, siguiente, puedes ver el tema ojeras alérgicas, la facies, esté más o menos cansado, porque es verdad que eso te produce una astenia primaveral, según la gravedad de la sintomatología. Primero, historia clínica, es lo fundamental. ¿Dónde vives? Es distinto un paciente que vive aquí al lado de la catedral, ¿vale? O que vive en este bloque, que no que viva en el campo. Te dicen astillero, estás rodeado de polen. Estás en casa del enemigo. Mortera, estás en casa del enemigo. Mezana, estás en casa del enemigo. Claro, desde que te levantas hasta que... Claro, no puedes tomar las mismas medidas ahí, no puedes decir a esa persona, oye, no salgas a la calle. Tendrás que hacer vida normal y en el tratamiento vas a tener que ser más incisivo. De ahí que el tratamiento no puede ser pan y cebolla para todos. A cada paciente hay que ponerle un traje a medida en el tratamiento también, que luego hablamos si quieres, ¿vale? Pero, primero, filiación. ¿En qué trabajas también? Claro, es distinto un guardia civil que va en moto que un policía o un guardia civil o un policía municipal que está en su despacho. Que es su despacho y no sale de ahí, claro. El de la moto tiene que seguir en moto. O sea, entonces tienes que darle un tratamiento más radical para pararle eso, indicarle cuáles son las mejores horas para andarse moviendo y demás. Después de eso, síntomas que tiene, cuándo los tiene, dónde los tiene, dentro, fuera, tal. Siguiente son las pruebas cutáneas, que, pues bueno, pues en principio se trata de poner los distintos alérgenos que sospechamos que son el prick test, ponemos gotas, vamos poniendo encima del antebrazo gotas, que las dejamos luego marcadas, y con una lancetita tocamos la superficie cutánea. En 20 minutos aproximadamente se leen esas pruebas. El control positivo va a salir con un abón, similar a cuando te pica un mosquito, ¿vale? Y luego saldrá positivo en las otras localizaciones donde puede haber esto. En base a eso, todavía podemos, bueno, también habrá que hacer una espirometría si el paciente es alérgico, si es atópico, porque probablemente anda con tos. Bueno, aparte de eso, descartamos otras cosas porque puede tener la dermatitis atópica asociada que se exacerba justo en la primera. Esto le pasa más a los niños, ¿vale? Y una vez que tenemos todo eso, pasamos a las pruebas de imagen, ¿vale? Se podría solicitar, en caso de sinusitis complicadas y demás, técnicas de imagen, como un TAC o similar, se podría solicitar, pero sobre todo a lo que más tiramos es o bien a la placa de tórax, en caso de que tengamos una sospecha de algo característico, porque pueda tener una neumonitis por hipersensibilidad, o porque tenga un trabajo que esté expuesto a sustancias tóxicas. Bueno, aparte de eso, tiramos por la analítica. En la analítica, ¿qué determinamos? Pues por un lado, el valorar el estado general del paciente con un hemograma, viendo si hay eosinofilia, si no hay eosinofilia, que son células que aumentan cuando hay procesos alérgicos. Hacemos una inmunoglobulina E total, hacemos las inmunoglobulinas E específicas a lo que corresponda. En ocasiones, en casos especiales, se puede determinar la triptasa. En otras ocasiones necesitas determinar histaminemia porque te vas buscando otra cosa distinta, como puede ser una mastocitosis. Es decir, ¿Y esto tiene tratamiento? Es muy amplio. Tiene tratamiento y además el tratamiento es bueno. Otra cosa es que en un momento determinado nos compense ponérselo a ese paciente o no por el hecho de que vaya
de que vaya a evolucionar y vayamos a conseguir todo lo necesario con ese tratamiento, no. Hay 3 escalones de tratamiento, ¿vale? El primer escalón de tratamiento es saber a qué somos alérgicos e intentar evitarlo. Pero claro, esto que se decía antes de váyase usted, deje de vivir en el campo y váyase a la ciudad, no se puede. Viaje en tren o en avión, no, en avión o en barco, en vez de viajar en coche o en tren, eso no se puede, no es viable ahora, o sea, la gente tiene que moverse. Entonces existe un segundo tratamiento que es el tratamiento médico. El tratamiento médico se hace con antihistamínicos que pueden ser o tópicos o por vía oral, corticoides que pueden ser o tópicos o por vía oral. Todo va a depender de siempre, bueno, hay antileucotrienos, hay inhaladores que se dan, tópico nasal, tópico ocular, bronquial, el Acuhaler, el MDI, el spray nasal para cuando los colirios oculares, bueno, todo haciendo un traje a medida de cada paciente, ¿vale? Tienes que negociar con el paciente. Si tú le das una cosa al paciente y el paciente dice, sí, dime lo que quieras, que yo pastillas no tomo, ¿eh? Es decir, pues no vamos a hacer nada. Entonces, negocias con el paciente sobre lo que sabes que sí que le va a funcionar, ¿vale? Y Bueno, luego, después de ese escalón de tratamiento, perdóname, existe probablemente el más importante de todos, que es el antígeno desensibilizante, lo que antes se llamaba inmunoterapia, que llamamos vacunación antígeno desensibilizante, que consiste no en tratar la sintomatología, sino en evitar que aparezca. ¿Por qué? Porque producimos con la vacunación antígeno desensibilizante una maduración del sistema inmunológico de tal manera que si al principio del tratamiento necesita 5 granos de polen para tener síntomas, cuando terminemos el tratamiento necesite 5 millones de granos de polen para tener síntomas. Es el único tratamiento que habla la Organización Mundial de la Salud que es capaz de quitarte la alergia, o sea, de curarte la alergia, ¿vale? De quitarte toda la sintomatología. Sí es verdad que con ácaros, por ejemplo, funciona o somos capaces de llegar a un nivel muy superior al que hay en las casas, con lo cual quitas por completo los síntomas, y que con pólenes, en ocasiones, los días en los que hay unos picos de polinización de 100.000, pues es muy difícil porque a lo mejor la vacuna solo te llega hasta los 70.000, 80.000, pero te deja de estar 3 meses al año con síntomas a estar 2 días. Eso ya es efectivo. claro, y es el único tratamiento. No lo tienen indicado todas las personas, ¿eh? Calcúlale que alrededor de un 30% de los pacientes que son alérgicos, un 30%, tienen que cumplir una serie de criterios. Y los tratamientos siempre hay que ponerlos de acuerdo a clasificación. O sea, no se puede poner a todos pan y cebolla, lo que decimos, ¿vale? Bueno, Miguel, muchas gracias por estas explicaciones, pero hoy el programa de alergia tiene que ser un poco más corto por razones de programación, pero vamos a continuar hablando en el próximo programa sobre este tema. Muy bien. Así que aquí despedimos este programa de salud y sociedad por hoy, pero vamos a continuar hablando sobre todo de lo que has nombrado, del tema del asma. Así que muchas gracias por habernos recibido hoy. Gracias a vosotros, Y de verdad. continuaremos. Muy bien.